La caída de la grande Babilonia, el apresamiento de Satanás y el reinado del Mesías. La paz del Señor sea con cada uno. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un día más que tenemos la oportunidad de exponernos ante su palabra y ser instruido por su Santo Espíritu, corregido de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos establece. Vamos a invocar el nombre del Señor para comenzar con la enseñanza que tenemos preparada para este día. Padre, gracias te doy por el tiempo que tú me permites para exponernos delante de tu presencia y para poder establecer el consejo oportuno para que cada uno de nosotros podamos vivir y caminar conforme al establecimiento de tu obra sobre la faz de la tierra. Padre, yo te pido, abras nuestros ojos, nuestros oídos y des entendimiento a nuestro corazón para que podamos, Señor, poder caminar conforme a tu obra sobre la faz de la tierra, estableciendo el reino de Dios y su justicia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La enseñanza que tenemos preparada para esta noche son los capítulos 18, 19 y 20. El tema que vamos a estar estudiando en estos tres capítulos tiene que ver con la caída de la grande Babilonia, el apresamiento de Satanás y el reinado milenial del Mesías, del Cristo. Estos tres capítulos nos están presentando el desarrollo de los eventos que han de acontecer a partir de la venida de Cristo Jesús. Para podernos ubicar en el contexto, es importante que entendamos que hemos pasado ya el tiempo de las trompetas. La venida de Cristo Jesús se da justamente a la séptima trompeta. Así está establecido. Es el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo quien establece que la venida de Cristo Jesús es a la final trompeta. Así es que ya ha pasado el tiempo de las trompetas. Jesús ha descendido. Ha habido la resurrección de los muertos y la transformación de los cuerpos de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, los eventos que se presentan en los capítulos 18, 19 y 20 tienen que ver con ya a partir de la presencia de Jesús sobre la faz de la tierra. Estos eventos son bien importantes entenderlos, su orden y su propósito, para que nosotros sepamos qué es lo que corresponde con respecto a la revelación, qué es lo que corresponde y de lo cual nosotros vamos a estar participando. Vamos al capítulo 18 para entrar directamente a la enseñanza que se ha preparado para esta oportunidad y vamos a leer los primeros 8 versículos y en ella vamos a establecer la enseñanza de lo que ha de acontecer justamente después de la venida de Cristo Jesús. Leemos el versículo 1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque toda la gente se han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras.
En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. Versículo 8, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. En estos primeros 8 versículos encontramos lo que se conoce como la caída de la grande Babilonia. ¿Quién es la Babilonia? ¿Por qué se habla de Babilonia? ¿Se está refiriendo a la Babilonia antigua o se está haciendo alusión a algo? Babilonia es el término que representa el sistema de gobierno que se ha establecido sobre la faz de la tierra. Déjeme repetir esto porque es importante. Babilonia representa el sistema de gobierno que se ha establecido sobre la faz de la tierra. Babilonia no es una ciudad. Babilonia es un gobierno mundial. De nuevo, lo repito, Babilonia es un gobierno mundial. Tenemos que tener presente que Babilonia es el gobierno que el anticristo estableció sobre la faz de la tierra para desde allí establecer el gobierno de Satanás. El anticristo viene por intermedio de Satanás. El anticristo es una encarnación satánica. Aunque es una persona y aunque en sus primeros años haya realizado actividades propias de un humano, de un ser humano, llega un momento en las ejecutorias del anticristo como persona que se constituye en una encarnación de Satanás. Y esto es bien importante. ¿En qué podemos nosotros pensar para poder definir esto que estamos presentando? Precisamente en Judas. Dice en el Evangelio de Juan que tras de el bocado entró Satanás en Judas. Lo que Judas hizo de ir a entregar a Jesús fue por la participación de Satanás. Era Satanás quien estaba operando directamente por intermedio de Judas. Es exactamente lo que sucede con el anticristo. El anticristo es una persona, pero es una encarnación. Llega un momento en que es una encarnación de Satanás. Por lo tanto, entonces, el gobierno que el anticristo establece es un gobierno que se opone a la presencia de Dios. Cuando en el capítulo 13 usted lee la descripción que se hace acerca de la bestia, dice que es una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos y tiene nombres de blasfemias. Eso significa entonces que el gobierno y las regiones, los países que conforman el lugar donde el anticristo establece su gobierno, es una región donde está operando el reino de las tinieblas. Y esto es bien importante poderlo entender. ¿Por qué razón? Porque no se trata solamente de un sistema de gobierno material. Me estoy refiriendo a un sistema político el que se levanta. Detrás de la intervención del anticristo está todo el reino de Satanás operando. Cuando usted lee en los primeros 2 capítulos y lee, por ejemplo, el relato o el mensaje a la iglesia de Tiatira, de Pérgamo, usted descubre que allí el Señor le dice, porque yo sé dónde tú estás, dónde está la silla de Satanás.
Así es que cuando se habla de la intervención del anticristo, tenemos que entender que es todo el reino de las tinieblas que está operando detrás de ello. No se trata solamente de un sistema político, no se trata de una operación política humana, sino que detrás de todo ello está el reino de las tinieblas completamente operando. Por lo tanto, entonces, Babilonia representa un sistema de gobierno y es un sistema de gobierno mundial. Así está establecido en el capítulo 13, dice claramente que la segunda bestia, el anticristo, que aquí se le representa también como un profeta, falso profeta, viene por la intervención directa de Satanás. Y esto no debemos nosotros perderlo de vista. Por eso, Babilonia no es solamente un país, no solamente es una ciudad. Babilonia es un sistema de gobierno mundial que en este último tiempo estará ubicado, sí, en una región. La hemos identificado como la Unión Europea. En esa área es donde el anticristo establecerá regionalmente su gobierno y posteriormente lo establecerá en todo el mundo. Ahora, hay algo bien importante que es necesario que nosotros podamos entender. El versículo 2 dice: caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahora usted lo puede entender. ¿Por qué es una guarida de demonios? ¿Por qué es un albergue de todo espíritu inmundo? Precisamente por lo que acabo de explicar, porque es el reino de las tinieblas que se ha ubicado completamente en toda esa región. Entonces, Babilonia no es el nombre figurativo de una ciudad o de un pueblo o de una nación. Es un gobierno de maldad, es un gobierno de tinieblas, es un gobierno, un sistema de gobierno que se establece a nivel mundial. Y esta es la parte que nosotros tenemos que identificar. Vea lo que dice en Isaías capítulo 13, esta palabra que encontramos en el capítulo 18 de Apocalipsis había sido declarada ya anteriormente por el profeta Isaías. Le leo en el versículo 11: y visitaré la maldad sobre el mundo, note bien, y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Note aquí en este versículo cómo se está identificando Babilonia. Babilonia es un sistema de gobierno. Babilonia es un sistema de arrogancia. Babilonia es un sistema de soberbios. Babilonia es altivez. Babilonia es fortaleza, pero fortaleza fundamentada en la maldad, fundamentada en la perversidad, fundamentada en la iniquidad. Cuando usted lee en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, hablando precisamente acerca de la venida de Jesús, el Espíritu, por boca del apóstol Pablo, dice claramente que el anticristo viene por la intervención directa de Satanás y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, tanto así que se sienta en el templo haciéndose parecer Dios. Así es que Babilonia, repito, y esto es bien importante que lo podamos nosotros entender, Babilonia es un sistema de gobierno, es un sistema de gobierno de las tinieblas. El reino de las tinieblas está operando completamente, está operando detrás de Babilonia. En el versículo 4, el Espíritu dice lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. ¿Dónde usted ha leído esa expresión anteriormente?
La ha leído en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16 al 18. Vea lo que dice: ¿y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en medio de ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, note, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es claramente, con todos los textos que estamos leyendo, es entendible que Babilonia es un sistema de gobierno, pero es un sistema de gobierno de las tinieblas, un sistema de gobierno de maldad. Me remito nuevamente a Isaías capítulo 13 para terminar el relato. Dice en el versículo 19: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni se plantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones, y allí habitarán hijas del búho y saltarán peludos. Y en sus palacios gritarán gatos cervales y chacales en sus casas de deleite, y cercano está a venir su tiempo y sus días no se alargarán. Si usted compara este texto de Isaías capítulo 13 con los primeros 8 versículos del capítulo 18 del libro de Apocalipsis, usted encuentra que es exactamente lo mismo. Lo que está indicando es no solamente que el gobierno del anticristo está sustentado por el reino de las tinieblas, sino que a la venida de Cristo Jesús, este gobierno va a ser destruido, completamente va a ser destruido. Quiero seguir leyendo en el versículo 11 para que veamos que a la venida de Cristo Jesús, este gobierno o este sistema de gobierno colapsa completamente. Un sistema de gobierno que ha sido levantado por intervención de Satanás, pero a la venida de Cristo Jesús, este sistema es colapsado completamente. Sigo leyendo, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de margaritas, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo vaso de marfil y todo vaso de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, olores, ungüentos, de incienso, de vino y aceite, flor de harina, trigo, de bestias, de ovejas, de caballos y de carros, y de siervos y de almas de hombres. Termino en el versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay, aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba adorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo patrón y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se estuvieron lejos. Este sistema de gobierno que el anticristo, encarnación de Satanás, levanta sobre la tierra entera, colapsa ante la venida de Jesús. Colapsa completamente. ¿Por qué? Porque no puede prevalecer, no se puede mantener ante la presencia del Señor, precisamente porque es una intervención del reino de las tinieblas. Pero hay algo bien importante que también debemos de entender, y es que el colapso es provocado por el juicio que Él envía a todas las naciones. Es el juicio que se conoce como las copas de la ira de Dios. Hay un colapso total, un colapso completo, pero hay destrucción.
Esta parte es importante que nosotros la conozcamos porque el tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo de preparación. Esto es un tiempo no para evadir responsabilidades, este es un tiempo para que nosotros nos preparemos, nos capacitemos para enfrentar todo lo que el enemigo va a establecer durante el tiempo o el reinado del anticristo. Quiero repetir esto porque es bien importante. El tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo de preparación, es un tiempo de capacitación. Debemos nosotros de prepararnos, porque de lo contrario no podremos enfrentar los embates que el reino de las tinieblas establecerá a nivel mundial sobre todas las naciones, sobre todos los países que conforman la tierra entera. Es un tiempo de preparación. ¿Cómo nos preparamos? Primera de Corintios, capítulo 7, del versículo 29 al 31, nos establece la estrategia que nosotros debemos de seguir. Voy a leer versículo 29. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, los que lloran como los que no lloran, los que se alegran como los que no se alegran, y los que compran como los que no poseen. Versículo 31, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. La estrategia que el Espíritu nos está entregando para que nosotros podamos prepararnos para todo esto que el enemigo ha de establecer sobre la faz de la tierra es quitar todo valor. Repito, quitar todo valor en el cual hemos depositado nuestra confianza. No podemos establecer valores en nuestra vida que nos aten a ellos, porque el mundo es precisamente todo aquello en lo cual hemos depositado nuestra confianza. Lo repito, el mundo es todo aquello en lo cual nosotros hemos depositado nuestra confianza. El hombre de Dios no puede depositar en las cosas que posee, en las cosas que tiene y aún en las relaciones que ha establecido, no puede establecer su confianza en ello. ¿Por qué? Porque claramente lo dice la palabra, donde estuviere tu tesoro, allí estará tu corazón. Si nuestros valores son los elementos que el mundo nos ha entregado o los elementos en los cuales hemos confiado, allí estará nuestro corazón. Y si está nuestro corazón allí, puede ser entonces que hayamos establecido vínculos con las tinieblas. Y esto nosotros no lo podemos permitir. Por eso el capítulo 18, el versículo 4 dice, salid de en medio de ella y no toquéis lo inmundo. Segunda de Corintios, que lo leímos hace un momento, nos dice que nosotros debemos de salir del sistema del mundo, porque de lo contrario vamos a estar unidos, atados a todo lo que significa el sistema de gobierno del reino de las tinieblas. Esto es lo que nos corresponde hacer. Por eso ahora usted puede entender lo que el Señor Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, no es digno de ser mi discípulo. Tenemos que romper con todo el sistema de valores que el mundo ha impuesto sobre nosotros. Por eso dice la palabra, y leo el versículo 31, y los que usan de este mundo como los que no lo usan. No podemos nosotros apegarnos a nada que forme parte del sistema de valores de este mundo. ¿Por qué? Porque eso significa estar en alianza con el mundo, haber establecido un pacto con el mundo y por lo tanto un pacto con el reino de las tinieblas.
Esta parte es bien importante que nosotros la podamos entender, porque de ello depende el que nosotros podamos reaccionar adecuadamente ante todo impulso que el enemigo nos envíe para que nosotros podamos actuar como el mundo actúa. Esto es básicamente lo que nos está presentando el capítulo 18, la caída de la grande Babilonia. Repito, Babilonia significa un sistema de gobierno, es un sistema de gobierno de las tinieblas, es un sistema de gobierno del reino de Satanás. Vayamos ahora a estudiar el capítulo 19. En el capítulo 19 vamos a ver lo que es y en lo que consiste las bodas del Cordero, y vamos a estudiar también acerca de la condenación de la ramera. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Versículo 1 dice: Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Bienaventurado el que participa en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero se van a estar desarrollando simultáneamente, mientras en el mundo entero se están derramando las 7 copas de la ira de Dios, que es conocido en las Sagradas Escrituras como el juicio a las naciones. Mientras ellos se esté dando en Jerusalén, repito, óigalo bien, en Jerusalén se van a estar desarrollando las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es la comunión de Jesús con todos los santos que fueron redimidos de entre las naciones por la sangre de Cristo Jesús. Los justos que antes, en el tiempo antiguo, murieron creyendo en el Dios eterno y su redención, van a ser resucitados. Y los que en este tiempo estén vivos y sean transformados, van a participar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es el momento de la unión entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, los justos, los santos, los justificados y el Señor. Es precisamente el momento más glorioso, porque en ello se culmina el proceso de la fe, el proceso de la vida en Cristo Jesús, en la cual cada uno de nosotros hemos entrado. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos
a la estatura del varón perfecto. Ese, hasta que todos lleguemos, se va a ver reflejado propiamente aquí en la celebración de las bodas del Cordero. Es por lo tanto el momento más glorioso para la iglesia, para los justos, para los redimidos, para los santos que han sacrificado sus vidas por amor precisamente de aquel que nos llamó. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y dice: lo que para mí era ganancia, yo lo he reputado en pérdida. Esto es precisamente lo que significa la boda del Cordero. Es la paciencia de los santos de haber esperado aún contra de toda contrariedad, aún contra toda oposición, aún contra toda circunstancia, y haberse mantenido firme según la fe en Cristo Jesús. Por eso decíamos, es el momento más glorioso para todos aquellos que han creído, porque aquí se culmina un proceso de caminar creyendo sin haber visto lo que habríamos de recibir. Pero sencillamente haberlo creído y habernos mantenido en ello es el resultado en las bodas del Cordero. Quiero leer ahora desde el versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Estos versículos nos están describiendo que de la humanidad entera, particularmente del lugar, de la región donde el anticristo habrá establecido su gobierno, todos ellos se van a levantar para pelear en contra del Cordero. Pese a que vieron a Jesús descender, porque dice la palabra de que la venida de Cristo Jesús será como el relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente, indicando con ello que será visto, será visible, todo ojo le verá. Por lo tanto, entonces, pese a que habiendo visto a Jesús descender de los cielos, pese a ello no creyeron en él, sino que blasfemaron su nombre. Y estos textos nos están describiendo que de esta región tratarán de entrar en guerra contra él, con los elementos, con las armas que conocemos actualmente, tratarán de entrar en guerra en contra de él. Pero la palabra dice en el versículo 18 de que todos ellos serán deshechos, todos ellos y sus habitaciones serán destruidas. La región donde el anticristo habrá de establecer su gobierno, su sede mundial, toda esa región va a ser destruida, precisamente por ellos haberse levantado en contra del Cordero. En el versículo 20 encontramos esta palabra, y es bien importante. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros muertos
con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Aquí se lanza al lago de fuego y azufre a la bestia y al profeta. Se lanza al lago de fuego y dice el versículo 21 que juntamente con ellos a todos los que se levantaron en iniquidad en contra del Cordero. Todos ellos son lanzados al lago de fuego. No es lo mismo infierno que lago de fuego, no es lo mismo. El infierno está ubicado en las profundidades de la tierra. El lago de fuego es un lugar espiritual. El infierno también es un espacio espiritual, pero el lago de fuego es un espacio espiritual fuera de esta dimensión material. Y ya comenzamos a ver que parte de los juicios de Dios, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego juntamente con todos aquellos que se levantaron como un ejército para pelear en contra del Cordero. Esto es lo que encontramos en el capítulo 19, y así precisamente termina el capítulo 19. Vamos a pasar al capítulo 20, y en el capítulo 20 se nos describe propiamente el reinado milenial de Jesús. Dentro del reinado milenial de Jesús hay varios eventos. Vamos a leer los primeros 3 versículos para poderlos ir identificando, para poderlos irlos describiendo. Versículo 1: y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Lo primero que tenemos que ver, y es lo primero que describe el capítulo 21 como parte del reinado milenial de Jesús, es de que Satanás será atado por 1000 años. 1000 años contados de la forma como son contados actualmente. No son 1000 años contados a nivel espiritual, no, son 1000 años contados de la forma como los contamos actualmente. Un reinado que dura 1000 años, pero durante esos 1000 años Satanás va a ser atado. Y dice el texto que es enviado al abismo. El abismo está en las profundidades de la tierra, no es lo mismo que infierno. El infierno es una parte, el abismo es otra parte. La característica del abismo es que es un lugar donde no hay luz, oscuro completamente, y está dedicado o apartado exclusivamente para los demonios. Allí es donde es enviado Satanás, y la luz que pudieran haber tenido ellos es apagada completamente. Repito, aún los demonios tienen luz, porque esto es una característica de los seres espirituales. La luz no es propia solamente de los ángeles. Los seres angélicos todos tienen luz, y necesitamos recordar que los demonios fueron en un momento determinado ángeles, por lo tanto ellos poseen una luz, pero cuando son enviados al abismo del lugar que no pueden salir, cuando son enviados al abismo, esa luz les es apagada, les es completamente apagada. Recordaremos nosotros que cuando Jesús expulsó a los demonios que se encontraban en el Gadareno, ellos rogaron que no se les enviara a ese lugar. Y es precisamente porque el tormento para
los demonios, ángeles caídos, es precisamente el hecho de no tener luz por medio de la cual ellos se mueven y se establecen sobre la tierra. Con respecto a esto, es necesario que también entendamos que de la misma forma como Satanás es atado por 1000 años a la venida de Cristo Jesús, la muerte es cancelada. Repito, a la venida de Cristo Jesús, la muerte es cancelada. Los hombres, los seres humanos, a partir de la venida de Cristo Jesús no pueden más morir. ¿Por qué? Porque la muerte es cancelada. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 y versículo 26, y aquí está el fundamento de esto que estamos estableciendo. Porque es necesario que Él reine, hablando de Jesús, es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y observe ahora el versículo 26, y aquí está descrito lo que sucede con la muerte. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. La muerte a la venida de Cristo Jesús es quitada de sobre la faz de la tierra. No podrán más ejecutar. Los hombres no tendrán la capacidad de morir. En el versículo 21 del capítulo 19, quiero volver un momento a esto, porque esto tenemos que entenderlo adecuadamente. Dice, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y estos fueron lanzados juntamente con la bestia y el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Allí es el lugar de tormento, un lugar de tormento eterno, donde ellos serán atormentados de día y de noche, y esto lo vamos a encontrar propiamente aquí mismo en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Así que durante el tiempo de la venida de Jesús, la muerte será cancelada y la muerte será lanzada de igual manera al lago de fuego y azufre, porque es también un ángel. La muerte es un ángel. Vayamos al versículo 4, ahora hasta el versículo 6, para leer otro evento que se va a estar desarrollando durante el reinado milenial de Jesús. Versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Al comienzo del versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Qué significa esta parte? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Esto lo que significa es que se desarrollan otros juicios que están descritos en la Sagrada Escritura, pero muchos de los hombres de fe desconocen acerca de ellos. Déjeme hacer un pequeño resumen hasta aquí para que podamos entender qué es lo que ha sucedido. A la venida de Cristo Jesús se establece inmediatamente el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio, pero este juicio está dedicado o dirigido exclusivamente para los hombres y mujeres que confesaron a Jesús en este tiempo, o los justos del Antiguo Testamento.
El tribunal de Cristo, repito, es un juicio que es dirigido a los que confesaron a Jesús. ¿Cuál es el propósito? El propósito es todas aquellas cosas que el pueblo de Dios hizo no conforme a lo establecido en el Evangelio del Reino de los Cielos y que no enmendaron durante estuvieron vivos, todo ello será juzgado en el tribunal de Cristo. Repito, y esto es bien importante, el tribunal de Cristo es para juzgar todos aquellos actos, todas aquellas intenciones, todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos que el pueblo de Dios hizo no conforme a lo establecido según el Evangelio del Reino de los Cielos. Y no me estoy refiriendo a pecados como tal. Me estoy refiriendo a actitudes, me estoy refiriendo a pensamientos, me estoy refiriendo a acciones que en su debido momento la gente no los vio como pecado, pero eran considerados como conductas de pecado. Le voy a presentar un par de ejemplos para que nosotros lo podamos entender, para que nos podamos ubicar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, está establecida esta palabra y lo voy a proponer como un ejemplo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que dijere a su hermano necio será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús en estos versos? Lo que está diciendo es, ustedes saben que el mandamiento establece no matarás, pero ante los ojos de Dios, el insultar es equivalente a matar. El difamar es equivalente a matar. El levantar falso testimonio en contra de alguien es equivalente a matar. Esto es lo que está estableciendo Jesús. Pero sin embargo, lo que vemos como escandaloso es matar. Pero no vemos como escandaloso difamar. Pero no vemos como escandaloso levantar falso testimonio. Pero no vemos como escandaloso insultar a alguien. Esto es un buen ejemplo de lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Hay muchos hombres que han confesado el nombre de Jesús, que no han matado, pero han difamado. No han matado, pero han insultado. No han matado, pero han levantado calumnias en contra de alguien. Y muchas de las veces calumnia en contra de un pastor o en contra de un miembro de la iglesia. ¿Y cómo resolvieron el asunto? Sencillamente saliendo de esa iglesia y cambiándose de iglesia. Así es como resolvieron el asunto. Eso en el tribunal de Cristo va a ser juzgado, porque delante de la presencia del Señor es un homicida que mató a su hermano, mató la fama, mató la dignidad, mató el honor, mató el buen nombre de aquella persona y se fue y estableció congregación en otro lugar. Si la persona no va a ponerse de acuerdo con su hermano y enmendar su error, eso va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. De hecho, si usted sigue leyendo, voy a leer el versículo 23 para que usted vea
que eso es precisamente lo que está establecido aquí. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ofrece tu presente. Note el versículo 25. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, para que no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. ¿Entiende lo que significa el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es juzgar todas las cosas, todos los hechos, todos los pensamientos, todas las actitudes, todas las emociones, todas las intenciones del corazón. Que hombres y mujeres que confesaron el nombre de Jesús hicieron, pero no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y que lo dejaron al tiempo y no lo enmendaron. Eso es precisamente el tribunal de Cristo. Y usted sigue leyendo en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, son ejemplos precisamente de lo que es necesario que cada uno de nosotros que hemos confesado a Jesús como el Señor de nuestra vida, podamos enmendar. Repito, si no se enmienda, eso va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio, y aquí comienzan los juicios, que está dirigido a juzgar todas las acciones del pueblo creyente que no estaban conforme al evangelio del reino de los cielos y que no se enmendaron en su tiempo. Si se enmiendan mientras nosotros estamos viviendo, como dice el texto que les leí, si se enmienda, si nos ponemos a cuenta, entonces eso ya no va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo puede evitar, oiga bien lo que voy a decir, puede evitar que una persona goce, disfrute de las bodas del Cordero. Puede evitarlo. Así, precisamente de grave es la situación que la palabra del Señor nos está presentando. Mientras se está derramando las copas de la ira de Dios, que es el segundo juicio, el primero es el tribunal de Cristo, el segundo juicio es las copas de la ira de Dios, mientras se están derramando las copas, en el mundo entero, en Jerusalén se está desarrollando, se está celebrando la boda del Cordero. Sigo leyendo aquí porque hay otros juicios que se van a desarrollar a partir de estos dos que acabamos de describir. Vaya a Mateo capítulo 19, versículo 28, para que descubramos otro de los juicios. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Otro juicio que se menciona, y usted lo ha leído en otras oportunidades, pero de seguro que no lo había ubicado en el contexto del tiempo, es el juicio a las 12 tribus de Israel. Este juicio particularmente va a estar a cargo de los 12 apóstoles. El juicio a las 12 tribus de Israel va a estar a cargo de los apóstoles. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 3, se nos presenta un tercer juicio. Y todo esto, repito, al comienzo del milenio. En el desarrollo de este tiempo, en el milenio, es que se van a estar desarrollando estos juicios. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ese es un juicio que va a estar a cargo de, no de los apóstoles ya, sino que de el pueblo de Dios. El juicio a los ángeles. Y alguien podría preguntar, ¿cuáles ángeles? ¿Los ángeles caídos? No son ángeles caídos, entiéndase demonios, no, porque ya esos han sido juzgados en la cruz del Calvario. Está
claramente establecido en la palabra que en la cruz del Calvario Satanás fue derrotado. Ya está entonces el juicio sobre los demonios. ¿A cuáles ángeles se están refiriendo entonces? A los ángeles que se describen en el libro de Judas. Los ángeles, dice la palabra, que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su habitación. Así que hay otro juicio del que se nos describe, y esto va a ser justamente a continuación de el tribunal de Cristo, las copas de la ira de Dios, el juicio a las 12 tribus de Israel, y ahora tenemos a los ángeles. En el versículo 2 hay otro juicio. Siempre 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿En qué consiste este juicio? Este juicio es precisamente el que se describe en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10, lo voy a leer. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Durante los 1000 años se establecerá un juicio, entiéndase, un gobierno. Ninguno hará lo que se le antoje hacer, sino que cada quien hará lo que los santos que el Señor determine para ser gobernadores de las regiones les impondrán a ellos. Este es un juicio que prácticamente va a durar todo el milenio. Repito, es un juicio que consiste en las demandas que los santos que el Señor escogerá para gobernar las naciones les impondrá por decisión del Señor. Ellos no podrán hacer lo que mejor quisieren hacer o lo que se les antojare, porque no tendrán esa oportunidad. Es sencillamente que se les impondrá a ellos las formas o las situaciones que ellos van a realizar durante este tiempo. Algo más que quiero decir con respecto a estos primeros 6 versículos que hemos leído es que las personas que no resucitaron a la venida de Cristo Jesús no resucitarán sino hasta que hayan pasado los 1000 años del reinado de Cristo Jesús. Repito, y eso lo dice el versículo 5, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Okay? O sea, los que no resucitaron a la venida de Cristo Jesús resucitarán al cabo de los 1000 años, luego de los 1000 años. Vayamos ahora al versículo 7 para que podamos entender otro de los juicios que está presentado aquí en estos versículos. Y cuando los 1000 años fuesen cumplidos, Satanás será vuelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El último juicio del que se nos está hablando y es el que se nos presenta en este capítulo 20, versículo 7 en adelante, es el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco está dirigido no para toda la humanidad, está dirigido para los que no fueron levantados a la venida de Cristo Jesús. Es decir, a todos aquellos que renunciaron a Jesús, a todos aquellos que pelearon en contra del Cordero, a todos aquellos que al cabo de 1000 años resucitaron, que estaban en el infierno, que estaban en la mar, todos ellos que son resucitados pasan directamente al juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco no aplica para los hombres y mujeres que abrazaron a Jesús. Repito, el juicio del gran trono blanco no aplica para los que abrazaron la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por el tribunal de Cristo. Ya se dispuso sobre de ellos. Estos es para los que no caminaron según la fe en Cristo Jesús. Una gran población, millones de personas, y estos irán a condenación eterna. Esto es lo que está presentando entonces el capítulo 20 con respecto a los juicios. Son bien importantes. El juicio, el tribunal de Cristo, el juicio a las naciones, también conocido como las copas de la ira de Dios, el juicio a las 12 tribus de Israel, el juicio a los ángeles, el juicio a las naciones durante el tiempo del reinado de Cristo Jesús. Y finalmente, al cabo de los 1000 años, el juicio del gran trono blanco, en el cual los que pasen por ese juicio irán a condenación eterna. ¿A dónde serán lanzados? Al lago de fuego y azufre, no al infierno, al lago de fuego y azufre. Note una cosa, que aún el infierno, que es un espacio espiritual, aún el infierno será lanzado al lago de fuego y azufre. Con esto lo que se está diciendo es que el castigo en el lago de fuego y azufre es mucho más fuerte que lo que se recibe en el infierno mismo. Esto es lo que la palabra del Señor nos está presentando en cuanto pues a los eventos que van a estar desarrollando, son eventos proféticos que van a estar desarrollándose durante el milenio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde? Ante esto, ¿cómo debemos nosotros actuar? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante el conocimiento de todo esto que estamos aprendiendo? La reacción es prepararnos. Prepararnos. ¿Qué significa prepararnos? Lo que significa es ponernos a cuentas. Nada quedará impune. Nada quedará impune. Todas las cosas que hemos hecho serán juzgadas en su debido tiempo si no las hemos enmendado mientras estemos sobre la faz de la tierra. Repito, nada quedará impune. Las cosas que no hayamos enmendado mientras estemos vivos serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Y pudiera ser que como resultado del juicio, el tribunal de Cristo, haya quienes no entren a las bodas del Cordero. Y esto es duro, pero es necesario que nosotros lo podamos entender, porque la palabra del Señor lo establece. Echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y eso no tiene que ver con infierno, eso tiene que ver con que no podrán entrar, no gozarán de las bodas del Cordero, la manifestación más gloriosa
por la cual el pueblo de Dios pasará en su comunión con Cristo Jesús. Es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas antes de que partamos sobre de esta tierra y enmendemos todo aquello que se hizo que no fue conforme al evangelio del reino de los cielos. Hay gente que ha difamado, hay gente que se ha levantado en contra de alguien, hay gente que ha murmurado, hay gente que ha hecho comentarios y establecido rumores de otras personas. Es necesario que nosotros enmendemos todo esto, que restauremos la memoria de las personas a quienes nosotros hemos ofendido, a quienes nosotros hemos dañado. Es necesario que nosotros enmendemos todo lo que hemos hecho. No basta con pedir, óigame bien esto, no basta con decir, Señor, perdóname, ya el Señor me perdonó, yo fui a la cruz del Calvario. Sí, fuimos a la cruz del Calvario, pero no hemos ido con nuestro hermano, pero no hemos ido con nuestra hermana, pero no nos hemos puesto a cuentas con la persona a quien difamamos. Es bien fácil decir, Señor, perdóname, pero no solamente se trata de decir, Señor, perdóname, se trata de ponernos a cuenta. Eso es lo que leímos en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Ponte a cuentas con tu adversario antes de que tu enemigo venga en contra de ti y te denuncie. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, encontramos precisamente el caso de Zaqueo, y ese es un buen ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer, enmendar todo lo que hemos dañado, particularmente en la vida de otras personas. Todo eso tenemos que enmendarlo, porque de lo contrario, repito, si no lo enmendamos mientras estemos sobre la faz de la tierra, todo eso será juzgado en el tribunal de Cristo. Y no vaya a ser que el tribunal de Cristo establezca como un dictamen el no gozar de las bodas del Cordero. Sería duro, triste y lamentable que eso acontezca con un hombre de fe, con una mujer de fe. Por eso es importante que nosotros pongamos a cuenta nuestra vida. Esto es lo que nos corresponde hacer. Mientras estemos sobre de esta tierra, reparemos, enmendemos, restauremos todo aquello que en el tiempo pasado hemos establecido en contra de el Evangelio del Reino de los Cielos, de las enseñanzas del Evangelio del Reino de los Cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hora por la palabra, la instrucción en tu palabra, por medio de la cual nos estás enseñando a caminar en verdad y en integridad. Gracias, Señor, porque esta palabra está trayendo santidad a nuestras vidas, corrección, instrucción para justificación. Pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, hable directamente a nuestros corazones para que podamos, Señor, seguir conforme a lo establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Te bendigo, la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de nosotros y podamos caminar conforme a la gracia del Señor. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.